Mi nombre es Nelson Camilo Duque y en este vamos a explicar un método de flujo máximo y costo mínimo, un ejercicio de investigación de operaciones 2. La metodología que se debe llevar para resolver un ejercicio de investigación de operaciones debe ser, primero, definir la variable. Debemos definir dos variables, la variable independiente y las variables dependientes. Después, definir la función objetivo. Como tercer paso, las restricciones. Como cuarto, resolver por medio de la función solver de Excel. Y quinto y último sería la aplicación o recomendación de la empresa respecto a la respuesta que hayamos obtenido. El ejercicio dice así: la empresa Ibar LTDA, ubicada en Pamplona, desea abastecer de agua potable por tuberías al pueblo de Cácota desde el mes de junio de 2021. Para ello estudia cuál será la ruta más óptima para lograr su máxima capacidad y minimizar sus costos. ¿Cuál sería el costo mínimo para lograr su objetivo? Acá, como podemos ver, vamos a tener, o como es un ejercicio híbrido, vamos a tener en sí dos problemas en uno. ¿Cuál sería? Maximizar la capacidad y minimizar sus costos. ¿Sí? Eh, Empezamos resolviendo o plasmando, haciendo un gráfico sobre nuestro enunciado. Acá, como pueden ver, el punto P y el punto C, el punto P es donde sale el agua, que es el punto de Pamplona, y el punto C es donde va a llegar nuestra agua, que sería el pueblo de Cácora. ¿Sí? Como pueden ver en las rutas hay tres valores. El valor negro sería el costo de transporte en miles. El color azul o los valores en azul serían los litros de agua por día. Y el valor en rojo serían eh, la distancia en kilómetros. Procedemos a resolver el ejercicio. Empezamos definiendo las variables. Primero vamos a definir las variables independientes. En este ejercicio tenemos 30 variables independientes y empezamos a definirlas así. PA sería cantidad de litros de agua potable a transportar desde el punto P hasta diariamente en el mes de junio de 2021 para abastecer al pueblo de Cácota. La PB sería cantidad de litros de agua potable a transportar desde el punto P hasta el B diariamente en el mes de junio de 2021 para abastecer al pueblo de Cácota. Y así sucesivamente con con las demás variables independientes. Ahora vamos a definir las variables independientes. Acá tenemos dos variables dependientes porque en sí serían dos ejercicios. Entonces, la primera yo la nombré como FMA, que es la cantidad de litros de agua a transportar diariamente desde la sede de Eibar LTDA de Pamplona en junio del año 2021 para abastecer al pueblo de Cácota. Y la del costo mínimo la tomé como CM y la definí como costo total del transporte de agua potable en junio de 2021 desde la sede de Pamplona de la empresa Eibar LTDA para abastecer el pueblo de Cácota. Luego vamos a definir nuestra función objetivo. La función objetivo del flujo máximo sería FMA va a ser igual a DCA más FCA más GCA. ¿Por qué solamente estas tres variables? Porque todo valor que salga de P o de Pamplona tiene que pasar por esas tres variables y llegar a Cácota. Entonces, todo lo que sale de P tiene que entrar a CA. Entonces, por eso sería ese. La función objetivo del costo mínimo, esa sí sería cada costo por la ruta que pasa, ¿sí? El valor que tiene cada ruta. Pasamos a las restricciones. En este ejercicio tenemos tres clases de restricciones: restricciones de capacidad, restricciones de equilibrio y restricciones de no negatividad. Las restricciones de capacidad es la capacidad que tiene ese tubo para poder transportar el agua, la máxima capacidad. Por eso en la ruta PA el valor debe ser menor o igual a 35, de ahí no se puede pasar. En las restricciones de equilibrio tenemos 7 restricciones y estas restricciones se basan a que todo fluido o todo líquido que llegue a ese punto tiene que volver a salir. Por eso, todos los que entran
digamos la primera restricción de restricciones de equilibrio, todo el punto que entra a C tiene que salir. Por eso se iguala a cero. Y en las restricciones de no negatividad, quiere decir que todas las variables independientes tienen que ser mayor o igual a cero y pertenecer al grupo de los números reales. Ahora procedemos a resolver en Solver de Excel. Ahora vamos a resolver. Primero debemos colocar nuestros datos y organizarlos en unas tablas, en el cual acá colocamos nombre, colocamos todas nuestras variables, después colocamos variables, el costo, que son los datos que nos dan en negro, que estaban en nuestra gráfica, el operador, que está en el de las restricciones de capacidad, que por eso es menor o igual. Esta es la restricción, la capacidad que tiene cada tubo. Esta es la distancia, que es el valor que nos daban en rojo, que se mide en kilometrajes. Los anotamos todo ahí. Estas restricciones que están acá son las restricciones de equilibrio. Dirá qué significará acá ese 1 o más 1 o menos 1. Por ejemplo, en la primera, que era PC más BC más DC menos CB menos CD es igual a 0. Entonces, cuando es positivo, se le coloca un 1 donde va la variable. Entonces, PC más 1 y así sucesivamente. Y cuando es negativo, se le coloca menos 1. Los resultados, la referencia y las restricciones, el valor que nos dan, lo conseguimos acá, el de las restricciones de equilibrio. La referencia que nos da 0, el operador que debe ser igual a 0 y la restricción que es 0. Acá nuestra función objetivo. Organizamos nuestra función objetivo y esta la programamos así. Nos paramos en el resultado que nos va a dar función objetivo y nuestra función objetivo era DCA más FCA más GCA va a ser igual a nuestra función objetivo. Y el de nuestro costo, vamos a utilizar la función suma producto. Y utilizamos las variables por el costo total de cada ruta. Y este es el valor que nos va a resultar. Para empezar a resolver con Solver, nos paramos en nuestra función objetivo de maximizar, nos vamos a datos, nos vamos a Solver. Acá, esta sería la celda de nuestra función objetivo de maximización del flujo. Estas variables que se encuentran acá, en las variables que vamos a cambiar, que son estas, las cuales las tenemos ahí ya las hemos escogido. Y ahora pasamos a agregar las restricciones. Le damos en agregar y la referencia de celda. Empezamos con cualquiera de las dos. Referencia de celdas esta sería la referencia, nuestro operador, que sería en este caso max, y nuestras restricciones, que serían estas. Le damos agregar y ahí nos botaría la otra. Le damos después agregar a nuestra otra función, para agregar nuestra otra restricción, que sería la de capacidad. Entonces, referencia de celdas serían estas. Nuestro operador sería menor o igual, ya la tenemos ahí. Nuestras restricciones serían la capacidad. Le damos a aceptar. Luego de esto,
nos vamos donde dice método de resolución y le damos simples LP y le damos resolver. Acá nos va a decir solver, dice resultado de solver. Solver encontró una solución que cumple las restricciones y condiciones óptimas. Le damos a aceptar y estos son los valores que nos dio y esta es la capacidad máxima que pasa en nuestro, que pasan en nuestras tuberías. Y nuestro costo con esta ruta, nuestro costo sería de 5.115.000. Y nuestra capacidad máxima serían de 95.000 litros diarios. Ahora pasamos a resolver lo del costo mínimo. En el costo mínimo nos traemos los mismos datos, los mismos datos. Y en este caso, lo que vamos a hacer es pararnos en la función de costo mínimo. Lo otro lo dejamos igual. Como pueden ver, la función objetivo de nuestro flujo máximo sigue siendo el mismo. Entonces nos paramos en la función de, sí, en nuestro valor que va a cambiar de nuestro costo mínimo y vamos a resolver por solver. Entonces le damos datos, le damos solver. Y este sería nuestro punto de solver. ¿Cuáles son las variables que vamos a cambiar? Serían estas. Que sería, espérame un momento. Esta sería acá esta celda. Y las celdas que vamos a cambiar serían estas. Estarían ubicadas acá. Como acá pueden ver, tenemos otra restricción respecto a las otras dos que teníamos. Esta se debe a nuestro flujo máximo que ya teníamos y que en las cuales ahorita vamos a utilizar. Entonces colocamos las dos restricciones que teníamos, ingresamos la nueva, le damos simples igualmente, le damos resolver. Dice que solver encontró una solución, nos da la solución, nos da el costo mínimo, nos da el costo mínimo que se podría utilizar, que podríamos obtener y tendríamos la solución del problema. Ahora pasamos a hacer el análisis para nuestra empresa. Así como se ve, nos va a quedar la gráfica de tanto ya el costo mínimo, la ruta del costo mínimo ya con flujo máximo. Se ven que en algunas rutas no se transita el agua y no minimiza los costos. La aplicación o la recomendación que le haríamos a la empresa sería, según los resultados obtenidos en la solución del ejercicio, se puede recomendar que para que la empresa Aibar LTDA pueda obtener un costo mínimo de 4.770.000 y para una capacidad de transporte diario de 95.000 litros de agua para abastecer desde la sede de Pamplona al pueblo de Cacotá de agua potable, para el mes de junio de 2021 debe realizar las siguientes rutas: DPA, PB, PC, AB, BE, CD, DCA, ED, EG, FD, FCA, GF, GCA. Además, se tiene en cuenta que la mínima distancia que se recorrería son de 6.650 kilómetros. Gracias por su atención.